Imagina una ciudad que se quema, pero mientras el fuego consume las casas de la mayoría, un pequeño grupo de personas utiliza ese mismo calor para forjar un nuevo tipo de acero. En el momento exacto en que las noticias anuncian el inicio de una recesión, el pánico se convierte en la moneda de cambio más valiosa del mercado. El ciudadano promedio mira su cuenta bancaria y siente que el suelo se desvanece. Pero en las oficinas de gestión de patrimonio de las plantas altas, el ambiente es de una calma matemática. Allí no se habla de pérdida, se habla de transferencia. La riqueza no desaparece durante una crisis, simplemente cambia de dirección. Mientras las familias venden sus activos por miedo a que valgan cero mañana, alguien con la paciencia financiada por el exceso de capital está al otro lado de la transacción. Lo que para unos es el fin de un ciclo de ahorro, para otros es la mayor oferta de la década. La pregunta no es por qué unos pierden, sino cómo se diseñó un sistema donde el incendio de unos es el combustible de otros. Históricamente, nos han enseñado que una recesión es un fenómeno natural, casi meteorológico, algo que simplemente ocurre como una tormenta de verano. Sin embargo, si analizamos los datos de las últimas 3 grandes caídas globales, observamos un patrón que desafía la lógica del esfuerzo compartido. En 2008, mientras millones perdían sus hogares, los vehículos de inversión privada acumulaban capital para comprar esos mismos hogares a una fracción de su valor original. Lo que hoy vemos en los titulares sobre inflación y tipos de interés no es una anomalía, es el mecanismo de limpieza del motor económico. El sistema necesita estas contracciones para eliminar el exceso de deuda de los niveles inferiores y consolidar la propiedad en los niveles superiores. La estructura del dinero moderno está ligada al poder de resistir la volatilidad. Aquellos que no pueden permitirse esperar 6 meses sin ingresos son los que financian, con su urgencia, la expansión de quienes pueden esperar 6 años. La verdadera división social no es entre quienes tienen dinero y quienes no, sino entre quienes son esclavos del tiempo y quienes han logrado que el tiempo trabaje para ellos. La mayoría de las personas asumen que el valor de una moneda es una constante, pero para los arquitectos del capital, el valor es una variable que se puede manipular mediante la geografía. Mientras el ciudadano promedio tiene sus ahorros atrapados en la jurisdicción donde vive, el gran capital utiliza una red de conductos legales que atraviesan fronteras. No se trata de esconder dinero en el sentido criminal, sino de utilizar la ley para que el dinero nunca esté en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuando una economía nacional empieza a dar señales de fatiga, los fideicomisos y las sociedades de cartera ya han movido la liquidez hacia activos denominados en monedas de reserva o hacia paraísos de estabilidad jurídica. Esta movilidad es el primer escudo. En una recesión, la velocidad a la que puedes desvincularte de una economía en llamas determina si serás la ceniza o el fénix. El sistema premia la falta de lealtad geográfica. Cuanto menos arraigado esté tu dinero a un solo país, más inmune eres a sus ciclos de fracaso. El funcionamiento interno de esta protección de activos no depende de la magia, sino de una arquitectura de incentivos fríamente calculada. Cuando el mercado cae, el inversor sofisticado no busca seguridad en el sentido tradicional, busca asimetría. La mayoría de las personas guardan su dinero en efectivo cuando hay miedo, ignorando que el efectivo es lo primero que el sistema devora a través de la inflación o la devaluación. Los grandes capitales se mueven a activos que son, por definición, finitos y productivos. No se trata solo de comprar oro o terrenos, sino de posicionarse en estructuras de deuda donde ellos son los acreedores y no los deudores. En una recesión, el flujo de dinero se invierte. El sistema bancario y los marcos legales están diseñados para priorizar la supervivencia del capital sobre la supervivencia del consumo. Un edificio de oficinas puede quedar vacío, pero la estructura legal que lo sostiene permite que su dueño declare pérdidas fiscales que compensarán sus ganancias en otros sectores.
Es un juego de espejos donde la pérdida contable se convierte en una ganancia estratégica. Mientras el empleado pierde su trabajo y sigue pagando impuestos por el consumo básico, el inversor utiliza la recesión para reducir su carga impositiva a cero. El incentivo es claro: el sistema está diseñado para que el capital sea difícil de destruir, pero fácil de reconstruir. Esta resiliencia no es accidental. Es el resultado de siglos de evolución de un marco legal que prioriza la continuidad de la inversión sobre la estabilidad del consumo individual. Si observamos el mercado de la deuda durante una contracción, la asimetría se vuelve aún más evidente. En tiempos de bonanza, los bancos prestan dinero con relativa libertad, fomentando que la población se apalanque para comprar activos a precios inflados. Cuando llega la recesión y los precios caen, esos mismos bancos ejecutan las garantías. Aquí es donde ocurre la gran consolidación. Las carteras de préstamos fallidos son vendidas en bloque a fondos de inversión por una fracción de su valor nominal. Estos fondos, que cuentan con capital paciente y líneas de crédito internacionales, simplemente esperan a que el ciclo gire. Lo que era la tragedia personal de una familia que pierde su casa se convierte en un punto porcentual de rentabilidad para un fondo que ahora posee miles de esas casas. No hay odio en este proceso, no hay un deseo de causar daño. Es simplemente el resultado de una estructura de incentivos donde la liquidez es el juez supremo. El que tiene el efectivo en el momento de la capitulación colectiva se convierte en el dueño del siguiente ciclo de crecimiento. Aquí es donde el mecanismo oculto se vuelve verdaderamente fascinante y, para algunos, absurdo. La mayoría de las herramientas de protección que utilicen las élites financieras son legales porque ellos mismos ayudaron a redactar las reglas del juego. No por una conspiración malvada, sino por una alineación lógica de intereses. Los gobiernos necesitan el capital para que la economía no se detenga por completo, por lo que ofrecen incentivos fiscales masivos a quienes mantienen su dinero invertido durante las caídas. Esto crea una realidad donde los que más tienen son recompensados por el simple hecho de no entrar en pánico. Se utiliza el apalancamiento inverso. Durante el auge, se endeudan para comprar activos. Durante la caída, utilizan la liquidez protegida para liquidar esa deuda y quedarse con la propiedad neta a precios de liquidación. El ciudadano paga la crisis con su trabajo y su tiempo. El gran capital la paga con números en una hoja de cálculo que se recuperarán en el siguiente ciclo. Es una transferencia de propiedad masiva y silenciosa que ocurre cada 10 o 12 años. Asegurando que la estructura de poder se mantenga intacta sin importar quién esté en el gobierno. El patrón es global y se repite con una precisión inquietante. No importa si hablamos de la crisis de la deuda soberana en Europa, el colapso inmobiliario en Estados Unidos o las devaluaciones recurrentes en América Latina. Los actores cambian, pero el guión es el mismo. El dinero busca refugio en jurisdicciones que ofrecen seguridad jurídica y opacidad, creando un archipiélago financiero que opera por encima de las leyes nacionales. En este ecosistema, la moralidad no tiene cabida porque el sistema solo entiende de eficiencia. Un gestor de fondos que no proteja el capital de sus clientes durante una recesión es castigado por el mercado independientemente de si sus acciones perjudican a la economía real de un país entero. Los incentivos están alineados para que el capital sea egoísta por necesidad de supervivencia. Así, la irracionalidad colectiva de una crisis es el resultado de miles de decisiones individuales perfectamente racionales de proteger lo propio a todo costo. Este mecanismo crea un efecto de trinquete en la riqueza global. Durante los períodos de expansión, la riqueza crece para todos, aunque a ritmos muy distintos. Pero durante las recesiones, la riqueza de la base se evapora o se transfiere, mientras la riqueza de la cima se protege y se posiciona para absorber lo que queda. El resultado es que tras cada ciclo de crisis y recuperación, la concentración del capital es mayor que antes. Es un patrón que hemos visto desde el pánico de finales del siglo XIX hasta la crisis pandémica reciente.
Las crisis no son interrupciones del progreso económico, son sus catalizadores de eficiencia. El sistema se deshace de lo que considera grasa, pequeños negocios con poco margen o propietarios sobreendeudados, para dejar espacio a estructuras más grandes y resistentes. Es una forma de selección natural financiera donde el criterio de supervivencia no es la utilidad social, sino la capacidad de soportar la deflación. Al alejarnos para ver el panorama completo, nos damos cuenta de que las recesiones no son el fallo del sistema, sino su característica más depurada. Son los momentos en los que el sistema se purga de los débiles y los imprudentes, pero también de los simplemente desafortunados que no nacieron con un malicín de seguridad. Esta dinámica genera una inercia histórica donde la riqueza se vuelve cada vez más resistente a los choques externos. Cada